Las cortinas de terciopelo se abren, revelando un escenario oscurecido. Al dar un paso adelante, las tablas del suelo crujen bajo mis pies, un eco inquietante en el teatro vacío. Mi corazón late con fuerza, cada latido reverberando en mi pecho como si se amplificara por el espacio cavernoso que me rodea. Me detengo en el centro del escenario, obligando a mis piernas temblorosas a mantenerse firmes. El aire está cargado de polvo, y el débil olor a madera vieja y recuerdos olvidados impregna la atmósfera. Siento un escalofrío recorrer mi columna mientras contemplo el interior abandonado del teatro, su otrora grandioso interior ahora envuelto en sombras. Han pasado 2 años desde la última vez que estuve en este lugar, 2 años desde la noche que destrozó mi mundo y me dejó como una cáscara rota del hombre que alguna vez fui. Los recuerdos regresan sin ser llamados, tan vívidos y horribles como el momento en que se grabaron en mi mente. El teatro había sido mi santuario, mi lugar de escape y creación. Ahora era un mausoleo, una tumba que albergaba los recuerdos de aquella noche fatídica. Cierro los ojos, luchando contra las imágenes, pero vienen de todos modos, una marea de terror que amenaza con ahogarme. El rugido de la multitud, el calor de las luces del escenario golpeando, mi voz resonando clara y fuerte mientras decía mis líneas. Era la noche de estreno de nuestra presentación de El fantasma de la ópera y todo iba perfectamente. El público estaba cautivado, el elenco en su mejor forma. Me sentía invencible, montado en la ola de una actuación impecable. La energía era eléctrica, la conexión con el público palpable. Era la culminación de meses de arduo trabajo y dedicación, y todos nos deleitábamos en el resplandor del éxito. Luego llegó el momento fatídico, la gran caída del candelabro. Un pináculo del espectáculo teatral nunca dejaba de arrancar suspiros de asombro del público. El enorme objeto estaba preparado para caer desde el techo en una lluvia de cristales rotos, deteniéndose justo antes del escenario en una impresionante ilusión de destrucción. La sincronización tenía que ser perfecta, la ejecución impecable. Lo habíamos ensayado innumerables veces, asegurando que cada medida de seguridad estuviera en su lugar. Pero esa noche, algo salió terriblemente mal. Primero lo escuché, un profundo gemido de metal tensado, audible incluso sobre la creciente orquesta. Mis ojos se dirigieron hacia arriba, abriéndose de horror al ver el candelabro balanceándose de manera ominosa. En ese segundo, supe con una certeza nauseabunda que esto no era una ilusión. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía la muerte descender desde arriba. El candelabro se desgarró de sus anclajes en una explosión de madera astillada y cables rotos. Cayó hacia la multitud de abajo, un heraldo centelleante de perdición. Abrí la boca para gritar una advertencia, pero no salió ningún sonido. Estaba congelado, impotente, mientras 2 toneladas de metal y cristal se estrellaban contra los asientos llenos del teatro. La cacofonía era ensordecedora, vidrios rotos, madera astillada y los gritos angustiados del público se mezclaban en una sinfonía infernal. El caos estalló cuando la gente se apresuró a escapar, pisoteando a aquellos que habían caído en su desesperación por huir. La escena era surrealista, como un fragmento de una pesadilla hecho realidad. Permanecí arraigado al lugar, incapaz de apartar los ojos de la escena de pesadilla que se desarrollaba ante mí. Las filas delanteras habían sido obliteradas, los asientos aplastados bajo el peso del candelabro. Aquellos que no habían muerto instantáneamente se retorcían en agonía, empalados por fragmentos de cristal o atrapados bajo metal retorcido. La sangre corría en riachuelos por el suelo inclinado, acumulándose al pie del escenario. El olor a cobre llenaba mis fosas nasales, tan fuerte que podía saborearlo en mi lengua. Aún así, no podía moverme, ni siquiera parpadear mientras miraba con la mandíbula desencajada de horror. El llanto lastimero de un niño rompió el estruendo, sacándome de mi aturdimiento. Sin pensarlo, salté del escenario y me adentré en la carnicería.
Saqué a las personas de los escombros con una fuerza nacida de la desesperación, sin importarme los cristales que me cortaban las palmas en tiras. Durante horas, trabajé junto a los equipos de rescate, cavando entre los escombros en busca de sobrevivientes. Pero a medida que avanzaba la noche, encontramos menos vivos y más muertos. Al amanecer, el número de muertos había ascendido a 37, con muchos más heridos. Emergí del teatro cuando los primeros rayos de sol pintaban el cielo, la ropa empapada de sangre, tanto la mía como la de otros. Tenía la garganta áspera de gritar, el cuerpo golpeado y dolorido, pero el dolor físico palidecía en comparación con la angustia que se apoderaba de mi alma. En los días que siguieron, supe los detalles espantosos. Una soldadura defectuosa había cedido, haciendo que el candelabro cayera con fuerza letal. Fue un accidente extraño, dijeron. Nadie tenía la culpa, pero yo sabía mejor. Yo tenía la culpa. Había sido la estrella, el nombre que atraía a las multitudes al teatro noche tras noche. Si no hubiera sido por mí, esas personas nunca habrían estado allí. Su sangre estaba en mis manos. Las pesadillas comenzaron casi de inmediato. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en ese escenario, viendo impotente cómo la muerte llovía. Revivía el horror una y otra vez, despertando en un sudor frío con los gritos de las víctimas resonando en mis oídos. El sueño se convirtió en mi enemigo. Pasaba días sin descansar, alimentado por un cóctel de cafeína y desesperación. Cuando finalmente el agotamiento me vencía, los sueños estaban allí, esperando. A veces, yo mismo era aplastado bajo el candelabro, sintiendo cómo mis huesos se rompían bajo el peso. Otras veces, estaba atrapado en el público, incapaz de escapar mientras los fragmentos de cristal me cortaban. Pero los peores sueños eran aquellos en los que los salvaba, en los que encontraba la voz para gritar una advertencia o la fuerza para atrapar el candelabro antes de que cayera. Porque en esos momentos dichosos entre el sueño y la vigilia, creía que todo había sido solo una pesadilla. El aplastante regreso a la realidad era casi más de lo que podía soportar. Me retiré del mundo, aislándome en mi apartamento. La sola idea de volver a subir a un escenario me llenaba de un terror paralizante. Ignoré las llamadas de mi agente, de los directores de casting ansiosos por capitalizar la tragedia notoria. Los periódicos me llamaron el sobreviviente del fantasma, y de repente era más famoso que nunca. La ironía no se me escapó. Reporteros acamparon fuera de mi edificio, hambrientos de una exclusiva con la estrella reclusa. Me convertí en prisionero en mi propio hogar, temeroso de abrir siquiera las cortinas por si vislumbraba el mundo exterior. Las entregas de comida se amontonaban fuera de mi puerta. No podía soportar enfrentarme ni siquiera a los repartidores. En mi aislamiento, comencé a ver cosas. Sombras que se movían cuando no debían. Formas parpadeantes en mi visión periférica. Me decía a mí mismo que era solo fatiga, solo mi mente jugándome trucos. Pero en las vigilias oscuras de la noche no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Comenzó de manera pequeña al principio, objetos que no estaban donde los había dejado. El débil sonido de susurros cuando no había nadie allí. Un frío en el aire incluso en el calor del verano. Podría haberlo descartado como signos de mi estado mental deteriorado si no fuera por lo que vino después. Desperté una noche para encontrar mi habitación llena de un suave resplandor etéreo. Mientras mis ojos se ajustaban, los vi. Figuras translúcidas dispersas por la habitación. Hombres, mujeres, niños, todos con las horribles heridas de aquella noche fatal. Me miraban con ojos vacíos, sus rostros máscaras de acusación y dolor. Me arrastré contra el cabecero de la cama, un grito atascado en mi garganta. Esto era un sueño, tenía que serlo. Cerré los ojos con fuerza, deseando despertarme. Pero cuando los abrí de nuevo, los espíritus permanecían allí, uno a uno. Las luces brillantes me cegaron por un momento y en ese instante fui transportado de regreso a esa fatídica noche. Podía escuchar el crujido del metal, ver la araña de luces comenzando a caer. Pero aparté los recuerdos, anclándome en el presente. Esta no era esa noche. Estaba aquí para actuar, para honrar a aquellos que se habían perdido. No permitiría que el miedo me derrotara ahora. Abrí la boca y comencé a hablar.
mi voz resonando clara y fuerte. Las palabras familiares fluían de mí, y sentí que me sumergía en el papel como tantas veces antes. Pero a medida que la obra avanzaba, me di cuenta de una extraña energía que se acumulaba en el teatro. El aire parecía espesarse, cargado con una presencia de otro mundo. Mi piel se erizó con escalofríos, aunque estaba sudando bajo las calientes luces del escenario. Vacilé por un momento, las palabras atrapadas en mi garganta, y en ese instante de silencio lo escuché. Un susurro apenas audible por encima del ruido ambiental del público. Mi sangre se heló al reconocer las voces de los muertos. Estaban a mi alrededor ahora, llenando el escenario con sus formas etéreas. Se movían entre los otros actores, que parecían ajenos a su presencia. Pero yo podía verlos claramente, podía sentir sus ojos sobre mí. Mis líneas se convirtieron en una letanía de disculpas, la angustia en mi voz traspasando las palabras del personaje. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras derramaba mi culpa y remordimiento ante el público que no oía. Cuando cayó el telón, permanecí de rodillas, temblando de agotamiento y alivio. Lo había hecho. Había enfrentado mis miedos y había emergido, si no victorioso, al menos todavía de pie. Pero incluso mientras una frágil sensación de paz se asentaba sobre mí, una duda persistente permanecía. ¿Era este realmente el fin de mi tormento? ¿O simplemente el ojo de la tormenta, un breve respiro antes de que nuevos horrores se desataran sobre mí? Me empujé a mí mismo a ponerme de pie con piernas temblorosas, avanzando lentamente hacia los bastidores. Lo que viniera después lo enfrentaría, porque había aprendido que hay destinos mucho peores que la muerte y ya los había sobrevivido. Cuando bajé del escenario, el teatro estalló en un estruendoso aplauso. Pero apenas lo escuché. Mi mente ya estaba corriendo hacia adelante, preguntándose qué nuevas pruebas me esperaban en los días venideros. El rugido de los aplausos se desvaneció mientras me tambaleaba hacia los bastidores, mi cuerpo temblando con una mezcla potente de adrenalina y miedo. Los otros actores se agolparon a mi alrededor, sus rostros una confusión de preocupación y confusión. Sus palabras se desvanecían sobre mí en una marea incomprensible, ahogadas por el latido de mi propio corazón. Los empujé, desesperado por la soledad. Mi camerino me llamaba, un santuario del caos del teatro. Mientras luchaba con el pomo de la puerta, vislumbré mi reflejo en el latón pulido. La cara que me devolvía la mirada estaba demacrada, con ojos salvajes por una combinación de triunfo y terror. La puerta se cerró con un clic detrás de mí, amortiguando los sonidos del mundo exterior. Me dejé caer en mi silla, soltando un suspiro tembloroso. La habitación se sentía diferente de alguna manera, más ligera, como si se hubiera levantado un gran peso. Pero la ausencia de la presencia opresiva de los espíritus solo me hacía más consciente del vacío que habían dejado atrás. Durante 2 años, habían sido mis compañeros constantes. Su tormento se había convertido en una forma retorcida de consuelo, una penitencia por mis pecados percibidos. Ahora, en su ausencia, me sentía a la deriva, perdido. Un suave golpe en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. 5 minutos para el saludo final, señor Holloway, dijo la voz amortiguada del director de escena. Saludo final. La idea de enfrentar al público de nuevo envió una nueva oleada de pánico a través de mí. ¿Cómo podría volver a salir? Hacer una reverencia como si esto fuera solo otra actuación, como si el escenario no estuviera manchado con la sangre de los inocentes. Mis manos temblaban mientras enderezaba mi vestuario, alisaba mi cabello húmedo por el sudor. Tenía que hacer esto. Se lo debía a las víctimas, a sus familias, a mí mismo. El camino de regreso al escenario se sentía como una marcha de la muerte. Cada paso era un esfuerzo, mis piernas pesadas por el agotamiento y el miedo. Mientras me acercaba a los bastidores, los aplausos aumentaban una vez más, salpicados de gritos y silbidos. Me detuve al borde del telón, con el corazón acelerado. ¿Y si todo esto era una ilusión? ¿Y si salía a ese escenario y no veía una multitud adoradora, sino los cuerpos mutilados de aquellos que murieron esa fatídica noche? Una presión suave en mi hombro me hizo estremecer. Me volví para encontrarme con la actriz principal,
Sara, recordé vagamente, mirándome con una mezcla de preocupación y admiración. Eso fue increíble, dijo suavemente. Nunca he visto nada igual. ¿Estás bien? Abrí la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Cómo podría explicar el tormento de los últimos 2 años, las visitaciones espectrales, la culpa aplastante? ¿Cómo podría alguien entender? Sara parecía sentir mi lucha. Apretó suavemente mi hombro, ofreciendo una pequeña sonrisa. No tienes que explicar. Solo sé que no estás solo, ¿de acuerdo? Todos estamos aquí para ti. Su amabilidad casi me desmoronó. Las lágrimas picaron en mis ojos y tuve que apartar la mirada. Con una respiración profunda, me fortalecí y salí al escenario. Las luces brillantes me cegaron momentáneamente, y en ese instante de oscuridad, el pánico me atenazó la garganta. Pero cuando mi visión se aclaró, solo vi un mar de rostros. Rostros vivos, sus expresiones una mezcla de asombro y emoción. Los aplausos eran ensordecedores. Mientras hacía una reverencia, escaneé la multitud, esperando ver rostros espectrales acusadores entre los vivos. Pero no había ninguno. Por primera vez en 2 años, estaba verdaderamente solo en mi propia mente. Mientras me enderezaba, mis ojos se fijaron en una figura en la primera fila. Una mujer anciana, su rostro marcado por el dolor, pero sus ojos brillando con una emoción que no podía identificar. El reconocimiento me golpeó como un golpe físico. La había visto antes, en los recuerdos forzados sobre mí por los espíritus. Ella era la madre de una de las víctimas. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese momento, un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. Vi perdón en sus ojos, una liberación de la culpa que me había consumido durante tanto tiempo. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla mientras asentía casi imperceptiblemente. El peso que se levantó de mis hombros en ese instante fue casi palpable. Me sentí más ligero, más libre de lo que me había sentido en años. Mientras dejaba el escenario por última vez, una frágil esperanza comenzó a florecer en mi pecho. Quizás, solo quizás, la redención era posible después de todo. Pero mientras regresaba a mi camerino, la duda comenzó a invadirme de nuevo. Los espíritus se habían ido, sí, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Era este realmente un nuevo comienzo o simplemente un breve respiro antes de que comenzaran nuevos tormentos? Me hundí en el pequeño sofá, mi mente acelerada. La actuación había terminado, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Cómo enfrentaría el mundo fuera de estas paredes? ¿Cómo podría empezar a reconstruir una vida que había sido destrozada tan completamente? Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos en espiral. «Señor Holloway», era el gerente del teatro, su voz vacilante. «Hay algunas personas aquí para verte, familiares de las víctimas. Les gustaría hablar contigo si estás dispuesto». Mi respiración se detuvo en mi garganta. Parte de mí quería rechazar, esconderme en esta habitación para siempre. Pero sabía que no podía. Les debía al menos esto. «Déjalos pasar», llamé, mi voz apenas por encima de un susurro. Cuando se abrió la puerta, me preparé para las acusaciones, para la ira y el dolor. Pero los rostros que me recibieron no contenían nada de eso. En su lugar, vi compasión, comprensión y un dolor compartido que me cortó hasta el alma. Entraron en silencio, una docena de personas o así, de todas las edades. Reconocí a algunos por los recuerdos espirituales que me habían atormentado. Otros eran desconocidos, pero el dolor en sus ojos era demasiado familiar. Durante un largo momento, nadie habló. Luego, un hombre mayor dio un paso adelante, con la mano extendida. «Gracias», dijo simplemente, su voz llena de emoción. «Gracias por recordarlos». Tomé su mano, la mía temblando. «Lo siento tanto», susurré, las palabras dolorosamente inadecuadas. «Nunca quise». Él me interrumpió con un suave apretón de mi mano. «Lo sabemos, no te culpamos, ninguno de nosotros». Uno por uno se acercaron. Algunos hablaron, compartiendo recuerdos de sus seres queridos perdidos. Otros simplemente me estrecharon la mano o me abrazaron,
su toque un bálsamo para mi alma maltrecha. A medida que hablaban, comencé a ver a las víctimas no como los espectros rotos y acusadores que me habían atormentado, sino como los individuos vibrantes que habían sido en vida. Sus familias pintaron cuadros de sueños no realizados, de amores, pasiones y peculiaridades que los hacían humanamente únicos. Por primera vez, realmente los lamenté, no desde un lugar de culpa, sino desde un sentido genuino de pérdida por las vidas truncadas. Lloré abiertamente, mis lágrimas mezclándose con las de las familias. Cuando el último de ellos habló, cayó un silencio profundo en la habitación. El aire se sentía cargado, como en el umbral de algo trascendental. Miré a estas personas que tenían todas las razones para odiarme, pero que habían elegido el perdón en su lugar. «Quiero hacer algo», dije, mi voz ronca de tanto llorar. «Para honrarlos, para asegurarme de que nunca se olviden. No sé qué, pero quiero ayudar, si me lo permiten». Las respuestas fueron inmediatas y abrumadoras. Se compartieron ideas, y los planes comenzaron a tomar forma. Un fondo de becas para aspirantes a actores. Una iniciativa de seguridad para teatros en todo el país. Un memorial para ser construido en el vestíbulo. Mientras hablábamos, sentí que algo se agitaba dentro de mí, un sentido de propósito que había creído perdido para siempre. Sabía que el camino por delante no sería fácil. La culpa y el trauma de los últimos 2 años no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero por primera vez desde esa fatídica noche, me atreví a esperar un futuro. Cuando la última de las familias se fue, me quedé solo en mi camerino, emocionalmente agotado, pero extrañamente en paz. El espejo captó mi atención y vi un destello de movimiento en su reflejo. Por un momento, mi corazón se detuvo, pensando que los espíritus habían regresado. Pero al girarme, solo vi aire vacío. El frío, que había sido mi compañero constante durante 2 años, se había ido, reemplazado por una calidez que parecía irradiar desde dentro. Reuní mis cosas lentamente, saboreando la tranquilidad. Al alcanzar el pomo de la puerta, dudé. Más allá de esta habitación, había un mundo del que me había escondido durante tanto tiempo. Un mundo que ahora parecía tanto aterrador como lleno de posibilidades. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta y salí hacia lo desconocido. Cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, los enfrentaría. Porque en enfrentar mis miedos, había encontrado una fuerza que nunca supe que poseía. Mientras caminaba por el teatro oscuro, casi podía escuchar el susurro de un aplauso fantasma. Pero esta vez, no me llenó de pavor. En cambio, sentí una sensación agridulce de despedida y de un nuevo comienzo. La puerta del escenario se alzaba ante mí, un portal entre mundos. La empujé, dejando que el aire fresco de la noche me envolviera. La ciudad se extendía más allá, un tapiz de luces y sombras. En algún lugar de allí estaba mi futuro, incierto, desafiante, pero vivo con potencial. Di mi primer paso hacia la noche, dejando atrás el teatro embrujado. Pero mientras me alejaba, no podía sacudirme la sensación de que esto no era realmente un final. Los espíritus podrían haberse ido, pero su memoria permanecía. Y en esa memoria había tanto una carga como un regalo, una oportunidad para honrar a los muertos viviendo verdaderamente. La calle estaba tranquila, la hora tardía manteniendo a la mayoría de las personas en sus casas. Pero mientras caminaba, me volví consciente de una presencia a mi lado. No la presencia opresiva y acusadora de los espíritus, sino algo más gentil. Un compañero en el viaje que tenía por delante. Miré a mi lado, esperando ver una figura fantasmal, pero solo había aire vacío. Sin embargo, la sensación persistía, un sentido de que no estaba realmente solo, que aquellos que se habían perdido estaban aún conmigo, no como torturadores, sino como guardianes silenciosos. La realización trajo una pequeña sonrisa a mis labios. Tal vez esta era la verdadera naturaleza de los fantasmas, no espíritus vengativos, sino las marcas indelebles que aquellos que hemos perdido dejan en nuestras almas. Los recuerdos que nos moldean, nos atormentan y, en última instancia, nos guían hacia la redención. Mientras caminaba hacia la noche, sentí una sensación de paz asentarse sobre mí. El camino por delante sería largo y difícil,
pero estaba listo para enfrentarlo, porque al enfrentar mis miedos, había encontrado una fuerza que nunca supe que poseía. La ciudad se extendía ante mí, un mundo de infinitas posibilidades. Y en algún lugar en la distancia, casi podía escuchar los tenues acordes de la música, no las ominosas notas de esa fatídica noche, sino una melodía más suave. Una canción de esperanza, de sanación, de nuevos comienzos. Aceleré mi paso, ansioso por ver qué tenía el futuro. Los fantasmas de mi pasado caminaban a mi lado, ya no acusadores, sino aliados en el viaje por delante. Juntos nos adentramos en lo desconocido, listos para escribir el próximo acto en esta extraña y conmovedora obra.